una Biblia cerca, por favor, la busques y abras tu Biblia en el libro de Cantares, capítulo 2, versículo 15. Cantares 2:15, puedes abrir tu Biblia para nosotros leer el texto base en el día de hoy, así poder compartir nosotros esta palabra. Así que quiero que busques en el libro de Cantares, capítulo 2, versículo 15. Vamos a leer esta porción y quiere el Señor hablarnos y ministrarnos a través de ella. Dice así: cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque vuestras viñas están en cierne. Amén. Amén. Bien, sé que te preguntarás qué es una zorra y por qué este texto hace referencia a las zorras pequeñas. Las zorras son unos pequeños animalitos con una apariencia de ser muy inofensivos, pero son muy difíciles de cazar y son pequeños animales que al entrar en un viñedo o en una plantación van causando poco a poco daño a esa plantación. Específicamente en el texto del que hacemos referencia en la mañana de hoy, nos habla de las viñas, donde se siembran las uvas y de donde se produce también el vino, representación del gozo en el cristiano. El vino representa el gozo del Señor en nuestras vidas. Entonces, pequeñas zorras. Una zorra pequeña es un animal pequeñito que, si usted lo pudiera ver, tiene la apariencia de ser completamente inofensivo. Al mirarle, usted va a ver inclusive hasta una apariencia de ternura, y también que usted parece ser que no hace ningún tipo de mal. Pero, muy por el contrario, ellos hacen muchos daños que no se ven en el momento, pero esos daños en el momento ya de la cosecha es notorio de que puede ser que la cosecha se pierda completamente por esas pequeñas cosas que van sucediendo. ¿Qué significa esto en el término espiritual? ¿Qué son las pequeñas zorras? Son pequeñas cosas, son maquinaciones espirituales que parecen inofensivas, no parecen de nada dañinas, pero que cuando penetran en la vida de un creyente o de alguien, sutilmente van causando un daño que en el momento no se percibe, no se ve, pero los resultados del mismo entonces se van a notar a la larga. Las cosas no pasan de un día para otro. Usted, por ejemplo, si se encuentra en sobrepeso en el día de hoy, no fue que usted se durmió anoche y hoy se levantó y ya estaba en sobrepeso. No, fue poco a poco. Poco a poco fue aumentando de libras, y en el momento entonces cuando usted llega a un estado, entonces puede decir, bueno, llegué hasta aquí. Pero no suceden las cosas de la noche a la mañana. Son pequeñas cosas que se van agregando día a día. Podríamos decir que una pequeña zorra son maquinaciones de carácter espiritual, y detrás de ella están escondidos algunos demonios que lo que buscan es provocar daños en nuestras vidas en todo el sentido. Nuestras viñas están en ciernes, quiere decir que es el momento de la cosecha. Cuando las viñas están en ciernes, entonces están las flores, está florecido y está a punto de dar el fruto. El fruto en el cristiano, el fruto de nuestras vidas se puede perder. ¿Por qué? Por causa de una pequeña zorra, de algo que parece completamente, puede pasar desapercibido, pero eso realmente es algo que tenemos que ponerle atención. ¿Qué nos dice el texto que acabamos de leer en el día de hoy? Dice: cazadnos las zorras pequeñas. ¿Por qué? Porque esas pequeñas zorras son las que echan a perder los viñedos. Y dice que nuestras viñas están en cierne. Es decir, que están en un momento donde están florecidas, están listas para dar su fruto. El fruto en el cristiano es notorio, es claro, es evidente, y fue una señal por las cuales el Señor dijo que seríamos conocidos.
no seríamos conocidos por las obras, no seríamos conocidos por nuestra apariencia física, no seríamos conocidos por nada más que por nuestros frutos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué pasa cuando un cristiano no tiene fruto? Cuando un cristiano no tiene fruto, no da testimonio de que realmente el poder del evangelio está haciendo efecto en su vida, y es notorio entonces de que ese testimonio, al no transmitirse, no inspire a otros a seguir al Señor y a poder también querer aquello también que el Señor nos ha entregado. El Señor nos ha entregado a nosotros ricas, hermosas promesas, y Él quiere que nosotros vivamos en la plenitud de la vida del reino. Pero esa plenitud de la vida del reino viene dada en la palabra, y todo lo que está en la palabra, cuando nosotros podemos vivirla poco a poco, se va a ir reflejando en nuestras vidas y podemos dar frutos. El Señor quiere que demos fruto y que nuestro fruto permanezca. Esa es la voluntad del Señor para nuestras vidas, que no nos quedemos siendo cristianos simplemente de domingo, de los que van a la iglesia para ocupar un espacio en una silla, que no nos quedemos simplemente cumpliendo con un rito religioso, porque eso fue lo que aprendimos de la religión, simplemente ir y cumplir y llenar un espacio y creer que con eso ya podemos estar tranquilos y nuestra conciencia está tranquila cuando simplemente vamos y cumplimos. Eso es una enseñanza espiritual, pero errónea, que realmente hemos recibido de parte de la religión. La vida del reino es completamente diferente. Dios quiere que vivamos en la plenitud de la palabra y podamos nosotros mantenernos activos dando frutos para Dios, porque en eso realmente es que podemos nosotros testificar de que nos ha aprovechado el evangelio. Cuando el cristiano da frutos, el cristiano entonces se ve que está cumpliendo un propósito, y no solamente pasa eso hacia el impacto hacia los demás, sino que en sí mismo usted va a poder sentir realmente el gozo del Señor, y el gozo del Señor será su fortaleza. El gozo trae, el fruto trae gozo a nuestras vidas. Cuando podemos fructificar aún en medio de la adversidad, aún en medio de esta generación tan mala y perversa, el Señor entonces añada a nuestras vidas el gozo y añada a nuestras vidas ciertas bendiciones que no las vas a poder recibir nunca en esta tierra a través de ninguna de las cosas que te ofrece el mundo. Entonces es necesario de que esas viñas nuestras que están en cierne, que están listas para dar frutos, nosotros pongamos atención y la cuidemos, porque el Señor quiere que cuidemos lo que Él nos ha dado, que tengamos cuidado de esas cosas que Él nos ha entregado y que podamos fructificar. Un cristiano que fructifica es un cristiano que impacta positivamente donde quiera que se encuentra. En su lugar de trabajo, un cristiano que da fruto es un cristiano que es de bendición a ese lugar donde está. En el lugar de estudio, un cristiano que da frutos es un cristiano que trae bendición a todo su entorno, y el testimonio del Cristo es exaltado a través de un cristiano que fructifica. Así que, mi querido hermano, quiero que sepas, y yo sé que tú lo has recibido en algún momento en tu vida, pero el Señor nos permite a nosotros y nos dice las palabras para recordarnos las cosas, porque las ocupaciones de este tiempo y de esta vida y todas las cosas que tenemos que enfrentar muchas veces hacen que nos olvidemos de las promesas de Dios y de cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Como hijo de Dios, Dios quiere que tú fructifiques donde quiera que estés. Donde quiera que estés, que sea un cristiano que dé frutos, que sea un cristiano que dé testimonio de que Cristo está en tu corazón y de que hay algo diferente en ti. Pero ese fruto se ve muchas veces opacado, se ve muchas veces dañado, se ve muchas veces lacerado por pequeñas cosas. Y de eso se tratan las pequeñas zorras. Son maquinaciones de carácter espiritual inofensivas, pero que a la larga van causando un gran daño e impiden que puedas dar un fruto agradable para Dios y puedas vivir realmente la plenitud del evangelio, la cual te llenará de todo gozo y de toda abundancia de bendición. Entonces vamos a comenzar a desglosar algunas cosas que pueden ser zorras pequeñas y que no estemos discerniendo espiritualmente, pueden estar afectando la vida del creyente. Quiero invitarte al libro de Lamentaciones, capítulo 5, versículo 18. Vamos a leer a partir del versículo 17. Lamentaciones 5, del versículo 17, vamos a leer hasta el 19 para ver el contexto de esta palabra.
Lamentaciones 5:17 dice así: por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos, por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él. Mas tú, Jehová, permaneces para siempre, tu trono de generación en generación. Vamos a comenzar a identificar cuáles son esas pequeñas zorras que afectan nuestras vidas. Y quiera el Señor abrirnos los ojos de nuestro entendimiento y darnos la palabra puntual que ha de marcar nuestras vidas y nos hará despertar sobre esas pequeñas zorras. Acuérdate de esto, son espirituales, tienen apariencia de piedad y de ser inofensivas, pero el fin de esas pequeñas zorras es hacer que no des fruto, es hacer que la cosecha no sea evidente en ti y no llegue a dar el fruto para lo cual Dios te ha plantado. La pequeña zorra es el descuido espiritual. El descuido espiritual. Cuando desenfocamos nuestras vidas de las cosas prioritarias en nosotros y descuidamos nosotros lo que es la comunión con Dios, entonces por ahí comienza a debilitarse la vida del creyente. Un cristiano, un hijo de Dios que no tiene comunión, pierde la visión. Lo repito, un cristiano, un hijo de Dios que no tiene comunión, pierde la visión. ¿La visión de qué? La visión del reino, la visión de las cosas que son verdaderamente importantes, la visión de lo que es el propósito de Dios en su vida. Podrás haber gastado tu vida completa en esta tierra, pero si al final no se cumple el propósito, se habrá perdido todo. Pero cuando esto sucede, es porque simplemente ha entrado un pequeño descuido espiritual. Y ese descuido espiritual nosotros podemos verlo reflejado en diferentes áreas porque hay fundamentos para poder mantener nuestras vidas fortalecidas. Número 1, está nuestra vida de oración, el tiempo de comunión con Dios, el tiempo que apartamos para estar delante de su presencia y hablar con Él. Mi querido amigo, mi querido hermano que estás ahí escuchando en este día, puedes reflexionar en la palabra cuando ves el testimonio de Jesús, nuestro Señor y Salvador, el cual siendo Dios, apartaba y estaba delante del Señor, de su Padre Celestial, y oraba de día y de noche, y apartaba un tiempo para estar en comunicación con su Padre Celestial. Y estoy hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual estaba en un cuerpo que no estaba libre de pecado, siendo Él el Señor. Él tenía tiempo de comunión con su Padre Celestial. Por eso quiero llamar a la reflexión a nuestras vidas en este día y preguntarte si eso fue el Señor y el Señor apartaba tiempo para estar con su Padre Celestial. ¿Acaso no necesitaremos nosotros más todavía de sacar tiempo para poder tener nosotros una comunicación con nuestro Padre Celestial? Y Él nos ha entregado la herramienta espiritual por excelencia, que es la oración, donde podamos nosotros detenernos por un tiempo y nosotros hablar con nuestro Padre Celestial. Recuerda que la oración no es un monólogo, no es que tú le hables al Señor y que simplemente tú le digas cuáles son todos tus problemas y que descargues en Él todas tus cosas. También Él tiene una palabra para ti y esa palabra viene a través de poder mantener una vida de comunión y de oración. La oración se ve muchas veces opacada y muchas veces se ve frenada por las múltiples ocupaciones y los múltiples afanes que tenemos en esta vida. Mientras más ocupaciones y más afanes tenemos en esta vida, menos tiempo tenemos para orar. Y mientras menos tiempo tenemos para orar, entonces de esa misma forma se va entorpeciendo nuestra visión de lo celestial, de lo espiritual, de lo que verdaderamente importa. Quiero decir de nuevo estas palabras: un cristiano sin comunión es un cristiano que va perdiendo la visión. Para que esa visión sea restaurada, es necesario de que el tiempo de oración sea restaurado en nuestras vidas, que apartemos un tiempo para estar delante de la presencia de Dios y que hablemos con Dios. No es que en esta mañana hayas dicho: Señor, aquí estoy como el día de ayer, me encomiendo a ti y pido, Señor, que tú me bendigas, y sales por ahí. Es necesario
de que saquemos un tiempo para estar en oración, para estar en comunión con nuestro Padre Celestial y hablando con Él podamos nosotros expresar de lo profundo del corazón sinceramente aquellas cosas que verdaderamente Él quiere que nosotros traigamos delante de Él, pidiéndole al Espíritu Santo que ponga en nosotros la oración como conviene, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo pone en nosotros la oración como conviene y nos permite poder traer nuestro corazón delante del Señor. Así que te invito, mi querido amigo, mi querido hermano, que estás escuchando, es tiempo de restaurar ese espacio de oración. Sácate un tiempo. Si por las ocupaciones dices que no tienes suficiente tiempo, pues levántate un poco más temprano y saca un tiempo para que hables con Dios, para que le expreses a Él lo que está en tu corazón y tengas un tiempo de oración y comunión. ¿Por qué? Porque al descuidarse la oración se va debilitando tu vida espiritual. Y si se debilita tu vida espiritual, entonces va a impedir que puedas dar fruto para el Señor. Entonces, los tiempos de oración son vitales para poder nosotros mantener realmente una vida fructífera delante del Señor. Un segundo punto dentro de nuestras vidas espiritual, y esta pregunta quiero hacértela de forma reflexiva, y no tienes que contestármela porque quizás no te voy a escuchar contestarla, pero sí es bueno que la contestes en tu corazón. ¿Cuándo fue la última vez que sacaste un tiempo para ayunar? Para detenerte en los afanes de esta vida y presentar a Dios un ayuno. Sabes que la oración es muy importante, pero cuando la oración se hace acompañar del ayuno, se convierte en un arma poderosa al cristiano. Hay géneros que no salen si no es con ayuno y en oración. Hay cosas que no se van a quebrantar si no es con ayuno y oración. Si restauras el tiempo de comunión con Dios a través de la oración, y ese tiempo de comunión lo acompañas de un ayuno, de una ofrenda agradable al Señor, donde te abstienes de ingerir alimentos o haces un sacrificio en lo natural para poder estar en comunión íntima con el Señor, eso será poderoso en tu vida. ¿Cuál fue el último momento donde le presentaste a Dios un ayuno? Esta es una pregunta que solamente tú puedes respondértela personalmente. Pero si hace tiempo de que no lo haces, pues te invito a que pongas delante del Señor un tiempo y lo puedas hacer y restaures la oración y la acompañes de un ayuno para que yugos sean quebrantados, para que ataduras sean quitadas y sean removidas y puedas comenzar a ver cómo se van deshaciendo esas oposiciones espirituales que te están frenando en tu vida espiritual. ¿Okay? Algo importante también que tiene que ver con nuestra vida espiritual es la vida congregacional. Y ojo aquí con esta parte, es importante. Algunos podrán decir, bueno, no es necesario ir a la iglesia, no es necesario ir a la congregación para yo ser cristiano. Es una mentira que ha sido vendida de tiempo en tiempo. Y realmente acuérdate de que una zorra pequeña no tiene apariencia de ser un animal letal. Una pequeña zorra, al contrario, parece inofensiva, parece hasta tierna esa pequeña zorra y parece ser que esa pequeña zorra no va a causar un gran daño. ¿Por qué te quiero decir esto? Cuando descuidamos la vida congregacional, ¿qué es esto? Cuando nos reunimos para juntos adorar al Señor, para presentar juntos nuestra ofrenda al Señor, es un mandato de Dios. Y ese mandato de Dios es un mandato no por un capricho de Dios, sino porque tiene un propósito espiritual en nuestras vidas de una forma sobrenatural y sorprendente. Cuando nos congregamos, tal y como nos dice la palabra, nos manda la palabra, es un mandamiento, nos congregamos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, podrás comprar el cuento de que no es necesario que nos congreguemos, de que no es necesario de que estemos juntos. Y yo sé que para muchos esto ha sido un gran reto en el tiempo en el que estamos viviendo y ha sido descuidado la vida congregacional. Pero quiero decirte a ti en este día, es tiempo de despertar, es tiempo de considerar de que si Dios ha permitido de que tu congregación pueda reunirse y congregarse y lo puedas hacer porque realmente es parte del propósito de Dios en tu crecimiento y en tu fortaleza, en tu vida espiritual.
es necesario de que nos congreguemos. Muchas veces quizás no podrá ser físicamente, por estar unido a través de los medios que Dios haya abierto, y congregarte y mantenerte activo espiritualmente será muy importante en tu vida. No te dejes descuidar en tu vida espiritual, porque son pequeñas cosas. Cuando el enemigo viene a nuestras vidas para apartarnos del redil y apartarnos de la congregación, entonces cuando estás apartado de la congregación vas perdiendo fuerza. Y como no tienes fuerza, entonces fácilmente puedes caer en la trampa y puedes ser descuidado en todo lo que tiene que ver con la vida congregacional. Entonces la vida congregacional es un mandato, es voluntad de Dios de que nos congreguemos. Yo sé que tenemos algunas limitaciones en este tiempo, pero en la medida de que Dios te abra las puertas, todo va a depender de la disposición que tú pongas, y es necesario de que nos mantengamos nosotros congregados en el Señor y peleemos esta batalla, porque vuestras viñas están en cierne. Quiere decir que hay un fruto que Dios quiere que demos, y el descuido espiritual puede estar frenando ese fruto de Dios en nuestras vidas. Es una pequeña zorra, parece inofensiva, pero poquito a poquito va carcomiendo los cimientos y va afectando poco a poco, y puede ser que un día digas, bueno, hoy no pude orar y está bien, pero no pasó nada. Hoy no pude leer la Biblia, está bien y no pasó nada. Hoy no pude ir a la congregación y está bien y no pasó nada. Ese es el engaño, de que parece que es inofensivo, de que no tiene ningún efecto lesivo en nuestras vidas, pero es un pequeño descuido espiritual que si dejas que crezca en tu vida, pues entonces va a causar un daño mayor. Recuerda esto, mi querido amigo, y este es un consejo que viene de parte de Dios para nuestras vidas. Un cristiano, un hijo de Dios sin comunión, pierde la visión. Es tiempo de que esa visión en tu vida sea restaurada por el poder de su palabra. Y ruego al Señor de que este consejo que Él ha venido de parte de Dios a tu vida pueda dar frutos en ti y puedas despertar para saber de que hay maquinaciones espirituales que te quieren frenar y que quieren entorpecer el propósito de Dios en tu vida.